La Galería. Nueve y 5 minutos de la noche. Tenemos muchos datos, multitud de informaciones de múltiples fuentes, muchos análisis, tantos que creemos que estamos perdiendo un poco el norte o no nos estamos encontrando. Esta noche con Alfredo Caro queremos mirar con serenidad lo que sabemos y lo que no sabemos relacionado con la COVID-19. Y como queremos tener horizonte, vamos a empezar esta segunda hora de la Galería de Radio Euskadi con La Vela Puerca y con esta canción que tiene por título Va a escampar. Doctor en biología, especializado en inmunología, desde hace 3 años, algo más de 3 años, lleva la plataforma de divulgación científica Ciencia Mundana. Alfredo Caro nos va a acompañar en los próximos minutos para hablar pues de la COVID-19. No nos queda más remedio que seguir hablando de esto, ¿eh? ¿Qué remedio nos queda? ¿Qué remedio nos queda? Buenas noches. Hablamos, yo creo que en abril, mayo. Sí, hemos hablado un par de veces y bueno, pues entendimos muchas cosas. No sé si ahora estamos entendiendo lo mismo que entendimos entonces. No sé qué pensábamos que no iba a pasar, qué ha pasado, o nos hicimos muchas expectativas y bueno, nos hemos dado la torta, ¿no? En parte sí, hay cosas que pensábamos que iban a pasar, pues por ejemplo que el verano, el aire libre, la luz ultravioleta iba a ser nuestro salvador y no es así, y eso lo estamos viendo. No sabíamos bien cómo se transmitía entonces y ahora tenemos muchas más pistas de cómo se transmite y por qué el verano no. No sabíamos bien lo de asintomáticos, presintomáticos, sintomáticos y cargas virales y no sé qué. Y ahora un mapa está bastante más claro que sí, o sea, bueno, sí, se ha aprendido mucho en estos últimos 2-3 meses. Uh-huh. Bueno, pues como habéis aprendido vosotros, a ver si lo vamos entendiendo los demás, porque los demás andamos bastante perdidos. Por lo menos las que hemos decidido que durante este mes de agosto no queríamos saber nada de coronavirus, ni queríamos saber nada de COVID-19. ¿Qué hemos aprendido? Por ejemplo, las medidas profilácticas son las mismas, o sea, seguimos lavándonos las manos, seguimos con distancia social y eso sí, ahora tenemos mascarilla todo el rato. Pero precisamente ahora hay una inercia, el tema de la mascarilla, el tema de la higiene de las manos, que sigue siendo importante. Estos días ha salido un mapa a partir de una publicación, un infograma de estos que están muy de moda, con colorcitos y tal, incluso con emoticonos, donde se explica, lo he compartido en las redes, donde se explica bien dónde está el mayor riesgo, dónde está el menor riesgo, ¿no? Entonces, la mascarilla, una de las cosas que se ha aprendido es que no es solo los aerosoles, no es solo la distancia de 2 metros, 1 metro, 1,5 metros, primero era 1 metro, después 1,5 metros, después 2 metros. Pero bueno, no solo la distancia en la que un aerosol, una pequeña gota puede caer, sino también lo que llaman transmisión aérea. Uh-huh. Y es que hay partículas más pequeñas de agua que con la respiración, con el hablar, el toser, etcétera, se mantienen en suspensión en una habitación. Entonces, habitaciones, pues eso no se tenía claro y se pensaba que no era así. Y se ha reducido bastante la probabilidad de transmisión por contacto, o sea, lo que se llama los fomites, que serían las partículas que se quedarían pegadas a la superficie. Eso no quiere decir que no tengamos que extremar la precaución que sigamos limpiando limpiándonos como locos todas las superficies, porque eso va a reducir aún más el riesgo. Pero sí, hemos aprendido que sobre todo la transmisión aérea ha sido lo más un poco dramático, que nadie quería creerse, y sí pasa. Y sí pasa, ¿no? Eso cambia mucho la forma, sobre todo en prevención de riesgos laborales. En las empresas, en los espacios donde estamos ahora mismo, hay que intentar mantener la ventilación. No solo la distancia, sino la ventilación. Porque horas, cuando hay mucha gente, sobre todo en espacios donde circula mucha gente, que no haya buena circulación del aire, aumenta las probabilidades de contagio. Eso sí, cuando llevamos mascarilla, ese contagio se reduce, esa probabilidad de contagio se reduce al mínimo, porque no estamos emitiendo tantos aerosoles. Uh-huh. Bueno, eso es una de las cosas que hemos aprendido. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues el cómo nuestro sistema inmunitario se defiende o no se defiende y que hay. ¿Y por qué no se defiende? Bueno, sobre todo las personas de riesgo, ¿no? Claro, hemos imaginado de los ancianos, tienen un sistema inmunitario envejecido que responde de manera muy exagerada y que es incapaz de controlar el virus. Y eso es debido a la incapacidad de una respuesta que se llama celular. Hay 2 tipos de respuesta inmunitaria, una que es la de la humoral, que todo el mundo, la de los test de los anticuerpos, ¿no? Y la otra respuesta es celular. Son unas células por ahí que detectan las células que están infectadas
en este caso por las vías respiratorias, y las atacan, las matan de manera que el virus no se puede replicar. Entonces se está viendo que se está generando una memoria, esas células guardan memoria, saben de ese virus, de cómo es y cómo las células infectadas están, entonces lo van a atacar. Eso es bueno por un lado, porque significa que es una buena respuesta. Es malo porque es malo para las vacunas, que también imagino que hablaremos. Entonces tiene sus pros y sus contras que haya esa respuesta celular, pero eso no lo sabíamos tampoco hace 2 meses y ahora está bastante más claro. Bastante demostrado, ¿no? ¿Y el porqué del incremento de los casos ahora? Quien dé una respuesta clara no estará diciendo la verdad. Sí, ¿no? ¿Vale? O sea, no lo tenemos claro. O sea, quien dé una respuesta, esto es porque nos hemos ido de copas de más, eso no. Por ahí no van los tiros. Yo lo que he estado, claro, yo no soy epidemiólogo, lo que hago es leer e intentar interpretar lo que dicen en muchos sitios y es algo que me interesa mucho y lo leo. Evidentemente lo más importante que yo he visto de la gente experta es que hay una desescalada demasiado rápida. Uh-huh. El tema de la economía, un país centrado en el turismo y tal, pues ha hecho que esa desescalada sea demasiado rápida cuando había cierta transmisión que, bueno, no lo llaman comunitaria, pero sí había gente que todavía estaba contagiada y había un movimiento, necesitábamos salir, ir a ver a nuestras familias y tal, y eso ha generado, pues, evidentemente. Después está el tema del trabajo. Muchísimo trabajo sin las condiciones, digamos, de prevención básicas, porque tenemos mucho trabajo irregular en nuestro país, muchísimo, uh-huh. No solo temporeros, sino muchísimo trabajo en la hostelería que es irregular, que no tiene los mínimos servicios de derechos básicos, y eso genera, pues, falta de formación, falta de higiene, falta de espacios, etcétera, ¿no? Eso ha sido importante. Lo que también se está diciendo es el tema cultural. No sé, que si los españoles gritamos mucho, que si el sur de Europa pues tenemos más contacto físico, nos besamos más, mantenemos menos las distancias que los nórdicos, etcétera, etcétera. Eso no se sostiene mucho, aparte que roza, toca temas casi xenófobos. Sí, ciertamente. Y además no se sostiene por los datos porque Italia no está teniendo ese rebrote, ¿no? Hay otra cosa que se plantea que es, bueno, nosotros estamos teniendo este repunte, este aumento de los casos ahora, pero si nos vamos a enero, febrero, marzo, vemos que tampoco había una sincronización entre países en esa curva, porque cómo funciona, ¿no? Al principio hay muy poquitos casos, con una R0 de 1,14, 1,1, algo así que está, pues no hay un aumento muy logarítmico, entonces hay un retraso, no sabemos dentro de un mes qué va a pasar. En Francia ya se está viendo un aumento, en Alemania. No sabemos qué va a pasar en el resto de países nórdicos dentro de un mes. O sea, no podemos comparar en un tiempo dado distintas realidades, ¿no? Como ves, es complejísimo. Los diagnósticos tampoco, no hay más diagnósticos aquí que en Francia. El número de test y PCR que se hacen no es más en Francia que aquí, o sea, eso tampoco es. Bueno, creo que hay muchas razones, habría que ver, y eso supongo que lo tiene que hacer casi un historiador, sino un arqueólogo, que es la cuestión de la atención primaria, cómo se estructura, cómo se organiza atención primaria, cuántos rastreadores hay, cómo están organizados en los distintos países, y si eso tiene algo que ver, que hay gente que también lo está diciendo, ¿no? Uh-huh. Bueno. No, la atención primaria siempre, cuando estamos hablando de verano, siempre suele ser un poco menor, ¿no? Porque claro, al final la gente tiene derecho a vacaciones. No sé si todos los médicos de atención primaria y todo el personal sanitario de atención primaria ha podido agarrar algunos días, pero es probable. Se les ha dado. Necesitaban. Se les ha dado precisamente en agosto y se les ha forzado o empujado a dárselo en agosto pensando en el otoño caliente. En el otoño caliente. Y resulta que hemos tenido pues un agosto que, bueno, por temperatura hacía honor a su nombre. Sí. Bueno, aquí una de las preguntas que nos hacíamos era ¿qué hemos hecho mal? Porque pensamos que también alguna cosa hemos hecho mal, ¿no? Desde el punto de vista institucional, individual, en las empresas, yo creo que cada uno tenemos cierta parte de responsabilidad también en esto, ¿no? A nivel individual es complicado porque son las instituciones, los gobiernos, son los estados los que tienen que garantizar la salud pública. Los individuos no tienen por qué garantizar la salud pública, eso es una medida que tienen que hacer los estados y así ha sido siempre. ¿Que tiene que haber responsabilidad individual? Por supuesto. Pero no podemos poner todo el peso en lo individual, ¿no? Hay cuestiones estructurales que son importantísimas para entender una cosa que se me olvidaba que tiene que ver con esto. Digamos, la ciudad condal o el área metropolitana de Barcelona tiene la densidad poblacional más alta del mundo.
del mundo. Me parece que es Hospitalet. Uno de los barrios de Hospitalet, yo vivía allí, tiene la densidad poblacional más alta que ciudades asiáticas. Entonces, yo cuando leí hace poco eso me quedé impresionado. Yo estoy alucinando porque estoy pensando en el Cairo, por ejemplo. Sí, sí. Que no puede haber más gente, ¿no? Esos edificios de 12, 14 plantas súper densos, sin áreas verdes que se construyeron en los 60, tienen un área poblacional enorme, con una cantidad de servicios muy bajos. Entonces, eso... ahí hay un problema con respecto a las epidemias, ¿no? Hay un libro que me he terminado de leer hace poco que se llama Pandemia, que no me cansaré de recomendar a todos los oyentes. ¿El de Zizek? No. No. Es es político, o sea, digo político, hace un análisis político de las pandemias. No, digo porque tiene el mismo nombre, ¿no? Claro, el título es el mismo. Es de Sonia Shoa y lo edita Capitán Swing, sí. Y realmente lo recomiendo. He aprendido muchísimo sobre la historia de las pandemias. Y entonces, volviendo a tu pregunta, la cuestión individual, cuando nosotros llamamos y tardan días en hacernos una PCR cuando tenemos síntomas, cuando no nos hacen la segunda PCR, cuando tenemos el descontrol que hay en algunas comunidades o zonas, pues es difícil culpar a la población a nivel individual. Es verdad que después pues tenemos actitudes que se podrían evitar y que podrían reducir los riesgos, ¿no? Cómo se usa la mascarilla. De todas maneras, ¿cómo se usa la mascarilla? ¿Está la población, ha recibido la población información en ese aspecto? Hemos visto mucho, hay infografías, hay buzoneo, hay personas que en los sitios públicos enseñan a la gente al por qué. No hemos recibido prácticamente ninguna propaganda institucional, ni del gobierno central, ni de los autonómicos, cómo y por qué se utilizan determinadas medidas, ¿no? Entonces, eso pues es normal que después la gente... Bueno, claro, cuando uno está formado pues lo ve de otra manera, pero también hay que comprender, ¿no? Como anécdota personal, pues unas tías mías se presentaron en casa de mi abuela este verano, así, pues de sorpresa, sorpresa. Pero estamos... ¿Qué es esto? Pero no, ¿no? le habéis escuchado a Fernando Simón, o sea, diciendo que los mayores tienen que estar en burbuja, que son los únicos que tienen que estar en burbuja, ¿no? Claro, esa es la realidad de nuestras sociedades, porque somos una sociedad compleja y que no todo el mundo está todo el día enganchado a la tele o a la radio. Entonces hace falta un trabajo institucional desde lo estructural, desde las desigualdades. Hay mapas de colores por los barrios más pobres, son los que más se contagian, ¿no? Decían el gobierno de Madrid, perdón que vayamos a Madrid, pero como siempre hay tanto dato desde allí, ¿no? que el sur de Madrid tenía que quedarse en casa, ¿no? Cuando es el sur de Madrid el que más tiene que salir a trabajar. Después hay otro mapa de estos también en el que se ve el sueldo, el salario, y la capacidad del teletrabajo, y cuanto menos se cobra, más presencialidad en el trabajo hay, que es obvio. Entonces no le podemos pedir a los barrios más humildes que encima no salgan cuando tienen que salir para trabajar. Y con los transportes públicos de agosto reducidos porque tal, o sea, entonces ¿necesitamos responsabilidad individual? Pues sí. Pero hay cuestiones estructurales que las instituciones tienen que hacer. Sí, está planteando las distintas responsabilidades, ¿no? Institucional, la de las individuales, también las de los medios de comunicación, ¿no? Creo que también tenemos cierta responsabilidad ahí, porque no sé si estamos dando demasiada información o demasiado poca información o una información que no deberíamos dar. No sé cómo lo estamos haciendo, no tengo nada claro cómo lo estamos haciendo. Somos los expertos, la experta eres tú en esto, pero yo lo que veo es demasiado dato. Por eso. Y el dato desinforma. No he traído ni un dato, ni un número, porque no nos valen para... Bueno, hay 2 o 3, pero que no nos valen. ¿De qué nos valen cuántos nuevos contagiados? Si esa información no solo es de mala calidad, no solo ni a los científicos nos da buena información, sino que además al abrumar a la población con tanta información lo que se genera un cierre, ¿no? Un cierre, porque ¿de qué me estás hablando? No entiendo nada. En vez de... Y no hay que tratar como idiota a la población, sino hay que explicar qué se sabe, qué no se sabe. Y una de las cosas más importantes de los medios de comunicación y que tiene que ver también con las instituciones es la incapacidad de transmitir la incertidumbre. La ciencia es incertidumbre, y sobre todo la biología. No, una cosa es la física y tal. Sí, pero también. Que también. Pero la biología especialmente es incertidumbre.
Y nadie ha sido capaz durante décadas ha hecho una especie de propaganda tanto de la ciencia, de la institución y los medios de comunicación, como aquí que íbamos a salvar, a curar el cáncer cada semana, cada mes se cura el cáncer, cada mes hay siempre una información que tiene que ver con eso. Solución. Y cuando vemos que no es así porque hay mucha incertidumbre. Y cuando se presenta una enfermedad que aparentemente un virus, pues si tenemos vacunas, si tenemos medicamentos, y eso ya solo los pobres mueren, pues de pronto nos encontramos en que contradice lo que nosotros pensábamos, ¿no? Ese optimismo en la tecnología, ese optimismo en la ciencia, de pronto vemos que hay incertidumbre. Y se ha sido incapaz, por decirlo así, despersonalizado, se ha sido incapaz de transmitir que la incertidumbre es normal y que hay que lidiar con ella. Y entonces, claro, nos encontramos esa polarización ahora, ¿no? Entre los negacionistas y los pro y los super. Yo creo que viene provocado también por por la profusión de información que se ha dado todo esto, ¿no? Sí, Yo creo que ahí sí tenemos una responsabilidad los medios de comunicación. Sí, sí, porque es información dedicarle 15 minutos a decir como el tiempo, cuántos casos hay en cada ciudad. O sea, ¿de qué vale eso? ¿De qué le vale a la población en general? De nada. No, puede generar más miedo también, más alarma, ¿no? O todo lo contrario, o demasiada seguridad de decir, esto ya está hecho, ¿no? O anestesia, ¿no? Cuando tú produces mucho dolor durante mucho tiempo, al final produces una anestesia. Y ya no, pues como la violencia o las guerras, no sé, depende cómo se transmita determinada violencia o determinada, pues al final terminamos anestesiados. Ya no nos altera ver policía asesinando a una persona, pues es el día a día. O no nos altera en ver los niños en las playas. Pues esa anestesia también pasa con los muertos. No sé cuántos muertos, no sé cuántos muertos, no sé cuántos contagiados. Entonces eso habría que mascar mejor y enseñar a la sociedad que no sabemos muchas cosas. Eso es una cosa complicada, ¿no? Sí. Eso es una cosa complicada porque además la sociedad siempre reclama certezas, como el individuo, ¿no? Al final el individuo pide certezas. Claro, todavía no hemos asumido que aquí estamos de paso y que nos podemos ir en cualquier momento, que esa es la mayor incertidumbre que tenemos vital, pero no como vivimos de espaldas a la muerte, también vivimos de espaldas a todo lo demás. Por cierto, un oyente o una oyente nos dice que el Ayuntamiento del Ciego Rioja Alavesa en el mes de julio buzoneó las condiciones para el uso correcto de la mascarilla. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Sí, claro. Nos parece fenomenal. Bueno, volviendo a cosas que sabemos y que no sabemos, hemos hablado de la prevención, que la individual ya más o menos la tenemos clara. Vamos a ver si conseguimos uno de esos flyers que ha mandado el Ayuntamiento del Ciego para las mascarillas. La prevención, el virus, ¿qué sabemos? Que no sabíamos. Hemos dicho que una de las cosas era lo del aire, ¿no? Sí. Que puede estar por ahí, ¿no? Como hacemos en sitios, por ejemplo, pienso, esos edificios inteligentes. Pues los edificios inteligentes tenían que renovar su aire y no circularlo. O si lo circulan tendrán que poner filtros EPA, filtros antivirus. Sí, ¿no? Esa es la manera de poder tener un grupo de gente. Sí, porque ahí las empresas tienen una responsabilidad muy seria, ¿no? Y en darle una vuelta a eso. Yo estaba pensando, no sé, por ejemplo, Juzgados de Baracaldo es un edificio inteligente, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer ahí? No sé si igual probablemente lo hayan hecho, ¿eh? No, pues la única voy a manera, entrar. Cuando no se pueden abrir ventanas hacen falta filtros EPA. Filtros EPA. Tratamiento, ¿qué sabemos? Pues no hay mucho, no no decir nada. Y lo que hay nos están un poco medio tomando el pelo. Lo de la cloroquina ya pasó. Eso ya se ha pasado. Lo de la malaria, ¿no? Se contra la malaria, ya Trump dejó de tomarla y ya pasó, ¿no? Fue todo una campaña ahí de un médico francés y la montó bien montada, pero evidentemente eso no puede funcionar. No iba nada lejos. No iba muy lejos. Ha habido otros, ahora el que está así es el Remdesivir, que la Unión Europea ha firmado un contrato con la farmacéutica, he olvidado su nombre, pero de 63 millones de euros, pero uno va a los ensayos clínicos que nos dicen cómo de efectivo es y apenas reduce lo que sería unos días
no la hospitalización, pero sino la gravedad. O sea, la gravedad, sí, la gravedad. eso decía hoy una doctora. Y con esos precios no se deberían firmar esos contratos con cosas que no están reduciendo ni la mortalidad ni están reduciendo los días de hospitalización, que podría ser una cosa. Entonces, ahora mismo no tenemos más que tratamientos paliativos, pues antibióticos algunas veces, cuando se sabe que la neumonía tiene infecciones secundarias y eso. Por otro lado, hay algunos antiinflamatorios de varios tipos. Anticoagulantes también. Pero no, los anticoagulantes también son controvertidos, pero no hay tratamiento. Los antivirales que se han probado no han funcionado. Entonces ahí pues hace falta mucho trabajo de que se llama reciclaje de fármacos, saber fármacos que puedan funcionar. Pero claro, hay una contradicción importante, que es, para hacer esos ensayos nos hacen falta enfermos. Ya. Y claro, ¿y te la juegas con un enfermo? Claro, yo he colaborado, por ejemplo, para hacer un tipo de investigaciones con un grupo en Italia, me ha dedicado a la cuestión más inmunológica, y claro, pues ya hemos terminado los experimentos, ya no podemos hacer más porque, por suerte, no tenemos enfermos. ¿No? Eso es un tema delicado, claro, que tendrá consecuencias con el tema de las vacunas. Claro, porque es otro de los temas fundamentales, ¿no? La vacuna, las vacunas, la posibilidad de que haya vacuna o no la haya tan pronto, porque hay quien la anuncia que va a ser pasado mañana, otros dicen que, bueno, que esperemos a primavera, otros que para diciembre sí. ¿Qué tenemos ahí? El vacuna, lo que se dice, un botecito que te inyectan, eso va a haber. Va a haber en diciembre, va a haber a principios de año. Que esa vacuna funcione en todas las poblaciones que lo necesitan, sobre todo en las poblaciones de riesgo, eso es otra historia. Y que esa vacuna funcione y sea segura a medio y largo plazo, tenga memoria, que no haya que estar vacunando cada 3 o 4 meses, 6 meses, eso no está nada claro. Han hecho muy rápido una vacuna que se llama, que son inactivadas, o sea, son vacunas que no tienen ninguna actividad. Y eso se sabe en coronavirus animales. Hoy, de hecho, recomiendo una entrevista que ha salido hoy a Nacho de Blas en Noticias de Guipúzcoa. Sí, la tenemos aquí. La tenemos por aquí. Nos ha parecido interesantísima. Me ha gustado muchísimo. Él es un veterinario de Zaragoza y explicaba que, claro, llevan trabajando con coronavirus desde los años 50. ¿no? El tema de los pollos es muy importante. Sí. Matan a los pollos y lo que han visto es que no hay buenas vacunas para los virus de vías respiratorias. Y solo sabíamos que no hay buena porque no produce vacuna, porque yo que te decía de la inmunidad celular, o sea, no produce memoria, perdón. Entonces, vamos a tener vacunas, pero la pregunta es, ¿funcionan en ancianos, en personas vulnerables? ¿Cuánto tiempo de memoria van a tener? Entonces, claro, rápida sí. Si la vacuna de Oxford, la vacuna de Rusia, como nos está diciendo, y la vacuna de China son lo mismo. Lo mismo, ¿no? Son lo mismo. Han utilizado la misma tecnología. Y después, la de Moderna, que es la de Estados Unidos, que el nombre tal, que la han inflado el gobierno estadounidense con mil millones de dólares y tal, todavía no existe ninguna vacuna que se haya registrado, ¿no? En el mercado que se haya registrado con esa tecnología. Entonces no sabemos nada de ella. No sabemos nada de ella. Entonces están apostando mucho a un solo caballo, ¿no? y no sabemos. La Unión, lo que sí ha hecho, la Comisión Europea, lo que sí ha hecho ha sido firmar un montón de contratos con distintas farmacéuticas que están trabajando en esas vacunas, con la de Oxford, etcétera, etcétera, porque supuestamente dicen que, bueno, pues así asegurarán que los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión lleguemos a tener una vacuna, ¿no? Llegamos a tener Está unidades. Produciendo una respuesta humoral, o sea, anticuerpos, pero no sabemos si esos anticuerpos realmente están bloqueando y están impidiendo la enfermedad. Solo lo sabremos cuando se hayan vacunado millones de personas que estén expuestas al virus. Y eso es complejo. Yeah. Y necesitamos todavía hacer un fase 4, que todo el mundo dice, están saltándose el fase 3, pero en los medicamentos y vacunas hay 4 fases. La 4 es la de cuando tú has vacunado a cientos de miles o tratado a cientos de miles de personas, le haces un seguimiento por si hubiera efectos secundarios a largo plazo. Seguramente yo estoy convencido que esta vacuna va a ser bastante segura por cómo está diseñada, porque es inactiva. Pero los pasos son los pasos. Y si no queremos que haya más desconfianza por parte de la sociedad hacia esto, hay que hacerlo bien. Entonces estamos en un momento delicado, muy delicado.
De incertidumbre. De incertidumbre. También. Exacto. Precisamente, hablando de los pollos y hablando de este asunto de la veterinaria, nos acercamos a uno de los temas que nos parecen fundamentales y al que ya solo le vamos a dejar 4 minutos y medio, que me da muchísima pena, que tiene que ver con otra emergencia. Estamos en una emergencia sanitaria, pero también hay una emergencia climática que parece que la estamos dejando un poquito de lado. Esa emergencia climática tiene que ver con el cambio climático, con que no frenamos el cambio climático. El cambio climático es también responsable de la pérdida de biodiversidad y, sorpresa, la pérdida de biodiversidad tiene que ver con estos virus locos que salen de donde no tenían que salir, ¿no? Esta semana se ha publicado un artículo en Nature, pero ha habido ya muchísimas publicaciones y libros hablando de esta cuestión. Como no tenemos tiempo, otro día le dedicamos más tiempo para ver los detalles. Hay, y ahora pido simplemente la confianza de los oyentes, ¿no? Cuando hay menos biodiversidad, o sea, cuando hay menos especies, animales y vegetales, se disminuye la capacidad de contención de la naturaleza hacia los nuevos seres, ¿no? Hacia las nuevas enfermedades. Entonces es como tener una ladera de un monte sin vegetación o con vegetación. Cuando llueve mucho, si hay vegetación, las gotas y la presión del agua se distribuye. Pues si pensamos en un virus nuevo como el agua, como la lluvia, cuando no hay vegetación será destructor, porque encontrará unas pocas vías de escape y tendrá mucha fuerza. Y eso es lo que pasa en la naturaleza cuando no hay biodiversidad. ¿Dónde no hay biodiversidad? En las zonas limítrofes entre las zonas rurales y la selva, el bosque, ¿no? Las zonas no explotadas. Y ahí esas personas entran en contacto además con animales con los que antes apenas entraban en contacto. Y hay estudios en Uganda de cómo monos y tal, que sepa que hay un tipo de viruela que está afectando a niños, sobre todo, que juegan con los monos en determinadas zonas. Bueno, hay más contacto en esa zona con nuevas especies. Si a eso le sumamos grandes extensiones de monocultivo y de granjas con millones de animales hacinados, en los que se separa reproducción y cría, donde se le engorda y se separa la reproducción, entonces una selección natural, con más densidad, más contacto de animales salvajes, animales en granja y personas. Hay unas ciudades que se están creando de zonas rurales de cientos de miles de personas para trabajar en esos conglomerados, ¿no? Con millones de cerdos o extensiones de palma africana. Eso es una bomba de relojería y se ha visto cómo desde los años 80 se va aumentando la frecuencia de enfermedades zoonóticas o de enfermedades que surgen y que afectan a los animales de granja, animales salvajes, y que al final terminan en los seres humanos. Eso se está aumentando. Entonces, uno de los planes es reforestación y quitar las cuestiones estructurales que hace que la gente pues, se alimente de animales salvajes, trafique o viva en zonas que tal. Que se pueden un poco resumiendo. Muchísimo. Complicado, pero muy interesante. Es muy complicado, pero ciertamente es muy interesante. Y tiene que ver además con eso, ¿no? De que tenemos esa poca capacidad de muchas veces de no darnos cuenta de que lo urgente y lo importante hay que atacarlos los dos a la vez, ¿no? Porque parece que durante todos estos meses nos hemos olvidado de la emergencia climática. ¿Cuánto plástico hemos utilizado en estos meses? Yo de las mascarillas por todos. Tremendo, ¿no? Por favor, utilicen mascarillas reutilizables para el día a día, por favor. Que muchísimas tiendas en Bilbao que venden mascarillas reutilizables y son tan seguras como las quirúrgicas. Pues bueno, la verdad es que se nos ha acabado el tiempo. Es siempre un placer estar con Alfredo Caro y que vamos entendiendo las cosas, por fin, ¿no? Vamos poco a poco entendiendo las cosas. Todos esos que vivimos, que somos de letras y que vivimos un poquito de espaldas a la ciencia, bueno, pues tenemos aquí a alguien que nos ilumina de vez en cuando y empezamos a entenderlo. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotras esta noche.